Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Desde AUVEA queremos daros la bienvenida a este webinar organizado con motivo del Día Mundial del BESET junto a la Asociación Española de la Enfermedad de BESET y con la colaboración de la Sociedad Española de Inflamación Ocular. Para nosotros es especialmente importante poder generar este tipo de espacios en el que haya colaboración entre las diferentes asociaciones de pacientes y también entre los profesionales sanitarios, porque muchas veces las enfermedades no entienden de especialidades aisladas, sino de abordajes integrales y multidisciplinares. Como bien sabéis, la uveitis no es solamente inflamación ocular, en muchos casos también es la manifestación de enfermedades sistémicas complejas, como ocurre con la enfermedad de Behçet, donde la coordinación entre especialidades y la detención precoz resultan fundamentales. Desde AUVEA siempre defendemos que la atención no termina únicamente en la consulta, que la uveitis afecta a la vida diaria, al trabajo, a la salud emocional, a las familias y a la forma en la que convivimos con la enfermedad. Por eso creemos que la educación sanitaria en el acompañamiento y la creación de espacios de pacientes y profesionales es donde realmente nos encontramos y podemos compartir conocimiento. Hoy tenemos la suerte de contar con la doctora Carmen Alba, secretaria de la SEIO, que es especialista en uveitis, que nos ayudará a entender mejor cómo se manifiesta la uveitis en el BESET, cuáles son señales de alerta y por qué un diagnóstico precoz puede marcar una gran diferencia. Y por supuesto queremos agradecer especialmente a Núria Zurdo, la presidenta de la Asociación Española de BESET, por esta colaboración y por el trabajo que realizan enseñando y acompañando a tantas personas y tantas familias. Esperamos que esta sesión os resulte útil, cercana y os permita resolver dudas, comprender mejor esta realidad. Y nada, muchísimas gracias. Os dejamos con Núria para comenzar. Buenas tardes a todos y todas los que estáis conectados. Pues como ha dicho Virginia, es un honor estar aquí y porque hizo falta una llamada, una petición, un mensaje para que Virginia y la Asociación AUVEA estuviera ahí, así como la SEIOC, que también Carmen aceptó enseguida, así que muchísimas gracias a las dos. Este día es muy importante para nosotros, el miércoles, pero en realidad como que hemos dedicado toda la semana desde la Asociación Española de la Enfermedad de Behçet a visibilizar, a hacer esta palabra tan rara que nosotros podemos pronunciar algo más accesible y hacer que un síntoma tan grave como la uveitis se le dé la importancia que requiere y, como dice Virginia, que nos ayude a todos a poder detectar cuándo esa uveitis, que se calcula que un 30-70% de los pacientes de Behçet la sufrimos, puede estar llegando a nosotros, cuáles son los síntomas de alerta, cómo acceder a ellos y qué tratamientos hay para los tipos de uveitis que se desarrollan en nosotros. Así que nada, la asociación lleva muchísimo tiempo. El año pasado se celebraron 20 años de fundación y los principios por los que se fundó la asociación son los mismos que ahora: visibilizar, acompañar, luchar por la investigación y porque cada vez seamos menos raros de lo que nos consideran. Así que gracias a las dos y cuando queráis podemos empezar. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Carmen Alba, yo soy oftalmóloga del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga y estoy también en la Sociedad Española de Inflamación Ocular. Y bueno, quería darle las gracias a Virginia, que siempre la verdad que cuenta con nosotros para este tipo de actividades que yo creo que son fundamentales, porque si no hay comunicación entre el médico y el paciente, el avance es más difícil. Nosotros no sabemos muchas veces el alcance que puede tener, en este caso, la uveitis por enfermedad de Behçet o cualquier otra entidades. Y bueno, yo creo que es importante que nos reunamos, que nos sentamos a hablar cuáles son vuestras dudas, cuáles son los nuevos avances que nosotros podemos ofrecer y un poco entendernos mejor, ¿no? Y darle las gracias también, por supuesto, a Núria, secretaria de la Asociación Española de Behçet, que la verdad que no nos conocíamos. Supongo que hacéis una labor a lo largo de todo el año que me gustaría también conocer un poco más, porque tengo muchos pacientes que seguro que alguno está con vosotros, pero bueno, que siempre es útil. Y nada, voy a compartir mi pantalla y me decís si la veis, ¿vale? ¿Me veis ahora la pantalla? Todavía no, Carmen. A ver.
¿Ahora? Ahora sí se ve tu pantalla. Esto, ¿no? ¿Veis la presentación, verdad? No, estamos viendo Teams. ¿Ah? Perdonad, es que he cambiado además de ordenador a última hora. Vamos a ver. Voy a compartir otra vez. ¿Y ahora? Ahora sí se ve, Carmen. Vale, perfecto, pues voy a empezar. Por supuesto, deciros que en cualquier momento lo que queráis consultar o parar, estoy abierta totalmente y si no, pues al final de la pequeña sesión, pues hacemos un turno de preguntas y hablamos en lo que os pueda surgir dudas. Bueno, vamos a hablar de uveitis en enfermedad de Behçet. Seguramente lo sabréis vosotros mejor que yo, seguro que lo tenéis bien estudiado. La enfermedad de Behçet es una vasculitis que puede afectar a cualquier parte de la anatomía. Es un trastorno crónico, multisistémico, y la vasculitis lo que implica es que hay una inflamación de los vasos, sobre todo del endotelio vascular, que puede afectar pues, a cada uno de los órganos. Realmente siempre se ha hablado de los marcadores clínicos principales porque es una enfermedad que se diagnostica sobre todo desde el punto de vista clínico, donde son especialmente importantes las úlceras orales y genitales recurrentes, aparecen en la mayoría de los pacientes, y si quisiéramos hacer un diagnóstico, digamos, de precisión, como nosotros decimos en medicina, tendríamos que hacer una biopsia, que es analizar un tejido, donde veríamos que el endotelio del vaso, la capa interna del vaso, está afectada. Realmente no hace falta hacerlo y no lo hacemos en ninguno de los casos porque con los patrones clínicos podemos saber y podemos diagnosticarlo. El problema cuando ocurre esta inflamación vascular, que además en la enfermedad de Behçet no solamente ocurre en las arterias, sino también principalmente en las venas, es decir, que puede afectar a cualquier tipo de vaso, es el riesgo sistémico que esto compete porque se pueden formar pequeñas trombosis, aneurismas, compromiso neurológico y inflamación ocular severa o uveitis. Bueno, pues deciros que la prevalencia y la incidencia de la enfermedad de Behçet es muy variable dependiendo del sitio. Siempre se ha dicho que es la que ejerce como esta ruta de la seda porque donde hay una mayor prevalencia de enfermedad de Behçet es en Turquía, es el epicentro mundial. Hay muchísimos casos, hasta más de 400 por cada 100.000 habitantes y también en Oriente Medio. Pero deciros que nosotros aquí en España pues tenemos entre 5 y 10 cada 100.000 habitantes y realmente muchos de los pacientes con uveitis filiada en nuestras consultas, porque a veces la uveitis no sabemos por qué la tienen los pacientes, son por enfermedad de Behçet. Es más frecuente en varones que en mujeres y una cosa que considero fundamental es que la edad típica de inicio es entre 20 y 40 años, es decir, son pacientes muy, muy jóvenes, lo cual pues, va a tener una repercusión, como sabéis, pues, en la vida laboral, social, familiar, etcétera. Decir que la enfermedad de Behçet pues, tiene una base genética, de hecho, seguramente cuando en el diagnóstico habrán pedido el alelo HLA-B51, que está en el 50-80% de los pacientes, que sobre esta predisposición genética ocurren unos desencadenantes ambientales, como puede ser algún contacto con algún virus, bacteria, etcétera, que, digamos, actúa como de gatillo para que se active toda esta cascada inflamatoria. Pues bien, en esta cascada inflamatoria tenemos dos tipos de inmunidad. La inmunidad innata, que sería como, yo siempre digo que es como el segurata de la puerta, porque realmente la inmunidad innata lo que hace es que cualquier patógeno que entre, cualquier contacto con un virus o una bacteria, el segurata de la puerta lo que va a hacer es echarlo, ¿no? Poner el primer freno. Y estos son las células que se llaman los neutrófilos, como la primera barrera del cuerpo para defenderse. Y luego está la inmunidad adaptativa, que sería ya como más bien pues una policía más organizada, que son sobre todo los linfocitos T, con una activación de una serie de marcadores inflamatorios que os pongo ahí, la interleuquina 12, la interleuquina 6, interleuquina 17, etcétera, que digamos que hace como una persecución del virus o la bacteria de una manera más específica, ¿no? Está como más trabajada. Pues bien, en la enfermedad de Behçet ocurre que tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa están alteradas, es decir, que el sistema inmune se vuelve un poco loco y actúa de una forma desmesurada ante organismos que en principio son totalmente inocuos para el paciente, pues desencadenando toda esta tormenta inflamatoria que es lo que va a provocar el daño en los tejidos. Se liberan esta serie de interleuquinas que son como unas proteínas en sangre, que lo que ocurre es que inflama el vaso y al inflamar el vaso inflama pues el órgano en cuestión que esté afectado.
¿vale? La uveitis no es un evento aislado, es una ventana de la tormenta vascular sistémica y es muy importante porque es uno de los hallazgos clínicos y de los síntomas y signos de los pacientes con enfermedad de Behçet más graves. Por tanto, esta vasculitis puede afectar, por supuesto, al ojo, donde habrá una uveitis, que puede ser una panuveitis, una uveitis localizada, ahora lo hablaremos, y también puede dar una alteración en la retina. Siempre son signos compatibles, digo yo, ¿no? Porque las uveitis son muchos tipos, cada uno de su padre y de su madre, hay muchas enfermedades detrás, pero el oftalmólogo tiene que ser capaz de, dependiendo de los signos que encontremos en el paciente con uveitis, pues enlazarlo con un tipo de enfermedad o con otra, ¿vale? Por lo tanto, hay unos hallazgos característicos en la uveitis de la enfermedad de Behçet que ahora veremos. Aparte, pues se va a afectar el sistema oral, la mucosa oral, las úlceras aftosas recurrentes son casi el síntoma centinela, casi todos los pacientes en algún momento del diagnóstico lo tienen. También encontraremos úlceras genitales recurrentes. Y algo más raro, pero que también ocurre, la afectación vascular del sistema nervioso central, aneurisma, meningoencefalitis, etcétera. También es muy frecuente la afectación de la piel con el eritema nodoso, la foliculitis, que es esto como si fuera una especie de acné, y la prueba de Patergia, que es una hiperreactividad al contacto cutáneo desmesurada, ¿vale? Bueno, hablando ya en concreto de la uveitis, la uvea es una de las capitas del ojo. El ojo es como una cebolla que tiene varias capas. La capa más interna es la retina, la capa de en medio es la uvea y la capa de fuera es la esclera, ¿no? Que es lo blanco del ojo. Pues bien, la uvea, como está tan vascularizada, tiene muchísimo torrente de vasos sanguíneos, es la parte del ojo que se afecta digamos, en consonancia con el resto de enfermedades del cuerpo. Es como la ventana a cualquier enfermedad del cuerpo, en el ojo la vemos en la uvea. Por eso los pacientes que tengan pues, tuberculosis, otras enfermedades infecciosas, enfermedades autoinmunes, incluso enfermedades neoplásicas, etcétera, a la capa que van a afectar es a la uvea, y va a ocasionar esta inflamación o uveitis. Nosotros podemos hablar de una uveitis localizada, que a veces es una uveitis anterior, en la parte de delante de la uvea, una uveitis posterior en la parte de atrás o una panuveitis, que es lo más frecuente en la enfermedad de Behçet, cuando se inflama todo el ojo, toda la uvea. Aparte de esta inflamación de la uvea, también podemos encontrar en estos pacientes el edema macular. La mácula es la parte de la retina que está en el centro del ojo, en la que se encarga de la visión fina, pues, por ejemplo, para leer, para ver las caras, etcétera. Y en la enfermedad de Behçet, como la coroides y la uvea está alterada, filtra líquido y este líquido se acumula en la retina provocando este edema macular. Son como estos quistes de la retina que pueden provocar una disminución de la visión súbita y a veces crónica en determinados pacientes, aunque un poco más raro. Y por último, también puede haber una vasculitis retiniana, que es que aparte de afectarse los vasos del resto del cuerpo, también las arterias y las venas de la retina se pueden afectar y pueden provocar isquemia, que es falta de riego, trombosis, como pequeños infartos, etcétera, ¿vale? Importante en la alerta clínica, y por eso los pacientes con enfermedad de Behçet tienen que ser revisados por un oftalmólogo, porque aunque suele ser una enfermedad que da la cara, a veces cuando hay una uveitis posterior o a veces muy periférica, además no es dolorosa y puede pasar algo más desapercibida o podemos, digamos, pasar desapercibida una pequeña reactivación, etcétera, y por eso es importante que el oftalmólogo haga las revisiones adecuadas, porque una uveitis posterior silenciosa, pero puede ser letal para la retina. Estos son, digamos, algunas fotografías de signos típicos de uveitis en enfermedad de Behçet. Aquí arriba a la izquierda vemos como si viéramos un fondo de ojo que no vemos claro, está todo borrado, y es porque tenemos una inflamación del vítreo, que el vítreo es el gel que tenemos todos dentro del ojo, y esta vitritis también es muy característica de enfermedad de Behçet. Suele dar síntomas como visión borrosa, moscas volantes, visión de pequeñas luces o fotopsias, etc. Luego la imagen que tengo central es una imagen de una retinitis por Behçet. Tenemos aquí una zona de la retina donde se ve como un moteado blanco, que es lo que nosotros llamamos un exudado algodonoso, que más que un exudado es una parte de la retina que se ha quedado como sin flujo. Es como un pequeño infarto de esa zona de la retina y hace que la retina, cuando se queda sin sangre, pues muera, ¿no? Lentamente. Y también estas pequeñas hemorragias que vemos aquí encima, que es muy típico también en pacientes con esta entidad.
Y luego aquí abajo os pongo una foto de la parte anterior, de la parte delante del ojo. Somos capaces de ver el iris, la conjuntiva, la esclera, etcétera. Y aquí hay una pequeña línea a blanca abajo, que es lo que se llama un hipopion, que es un acúmulo de células inflamatorias que es muy característico de la enfermedad de Behçet. Este signo se estudia cuando estudiamos la enfermedad en los libros, etcétera, aunque tengo que decir que es menos frecuente que lo encontremos en la práctica diaria, ¿vale? Este signo también es muy típico de la uveitis asociada a espondiloartropatía, enfermedad, bueno, a otro tipo de entidades autoinmunes, y en la enfermedad de Behçet es un hallazgo muy, muy indicativo. Por tanto, como os decía, aquí podemos tener diferentes afectaciones del ojo, tanto de la parte de adelante o de atrás, que nos va a dar una clínica, una sintomatología diferente. Cuando se afecta la parte de adelante, que es el iris o el cuerpo ciliar, lo que vamos a tener es dolor, ojo rojo y fotofobia o mucha molestia con la luz. Cuando se afecta la parte intermedia, que es este gel que tenemos todo dentro del ojo, que es el vitrio, vamos a tener miodesopsias o moscas volantes, fotopsias, que es la visión de pequeñas luces o destellos, y en general visión borrosa. Y cuando tenemos una afectación posterior, que es una uveitis posterior, una retinitis o un edema macular, lo que vamos a tener es mala agudeza visual, mala visión. Pero en general, la mayoría de estos pacientes pues, van a tener una afectación de todas estas partes del ojo y lo que se llama una panuveitis o uveitis de todo el ojo. Aquí os pongo esta diapositiva porque los criterios diagnósticos han ido cambiando a lo largo del tiempo y antiguamente, digamos que todo lo que es las lesiones cutáneas, las lesiones de la piel, las aftas, las llaguitas en la boca y los genitales, eran como signos muy, muy importantes y la uveitis lo dejaban en un segundo plano. Pues bien, estos criterios fueron revisados posteriormente, estos son los criterios revisados en 2014 y después la EULAR, que es la Sociedad Europea de Enfermedades Autoinmunes, también lo ha revisado, centra mucho la afectación ocular, da muchos puntos, digamos, para hacer un diagnóstico de enfermedad de Behçet, porque como os decía, la mayoría de estos pacientes se van a diagnosticar por los síntomas y los signos y no por una prueba determinada. Por tanto, el tener llagas bucales, genitales o uveitis son los síntomas que más puntos van a dar y que más van a contar para establecer un diagnóstico. Es como que la uveitis aquí toma un papel esencial en el diagnóstico de esta enfermedad. Y luego, bueno, esto un poco mirando al futuro es lo que se llaman los microRNA, que os sonará a lo mejor un poco a chino, no sé si alguno se dedica también al gremio, a la biología, etcétera, pero estos son pequeños biomarcadores que se están utilizando mucho en el tema de la oncología, lo utilizan nuestros compañeros en el diagnóstico del cáncer y nosotros estamos intentando hacer lo mismo en el campo de la uveitis. Esto es sacar sangre, obtener estos pequeños fragmentos de RNA, que son como una traducción del ADN, que, digamos, un precursor de las proteínas que se van a producir en el cuerpo, y hay determinados microARN que se ha visto en algunos estudios que haya publicado que pueden, en primer lugar, ser característicos de enfermedad de Behçet y luego también servir de monitorización, es decir, que encontrar estos microRNA como son el microRNA 155 diría que el tener esto aumentado puede indicar que la enfermedad está en remisión, está parada, ¿no? Entonces nos sería útil para ver a qué pacientes le podemos modificar el tratamiento, bajárselo, si podemos etcétera. Y el microRNA 21, que en niveles elevados se han asociado totalmente con lo contrario, con una actividad de la enfermedad y un daño vascular, es decir, como que la enfermedad está más activa. Deciros que todo esto, fase de diagnóstico, está sobre todo en estudios experimentales. Se han hecho algunos estudios en pacientes con enfermedad de Behçet y creo que también con otra entidad, no sé si era con uveitis por enfermedad de Arada, creo recordar que decía también en el artículo. Y yo creo que, bueno, esto es un poco el futuro. Nosotros ahora hemos pedido un proyecto para mirarlo y esto es un poco el futuro del diagnóstico de la enfermedad, además del diagnóstico clínico, pues poder hacer este análisis de sangre para ver en qué estadio o qué grado de la enfermedad tenemos actualmente. Por tanto, lo que yo considero fundamental
en cualquier paciente con uveitis por enfermedad de Behçet es tener un control rutinario. Es verdad, como os decía, que la mayoría de los pacientes van a tener algún síntoma, van a tener el ojo rojo, van a tener una disminución de la visión, pero hay veces que podemos tener alguna alteración periférica o sutil que el paciente no es capaz de diferenciar, y entonces pues es importante que el paciente siga todas sus revisiones, su tratamiento inmunosupresor que esté indicado, etcétera. Y sobre todo pues no hacer ningún cambio sin que el oftalmólogo lo haya visto previamente. Por supuesto, pues siempre cuando tengamos una mínima duda tenemos que ser cautos y tenemos que ser evaluados. No digo que haya que obsesionarse, ¿no?, y estar en revisión continua, pero sí que si notamos algún cambio, tenemos por ejemplo un ojo rojo leve, empezamos a ver más moscas volantes de la cuenta, empezamos a ver destellos, etcétera, pues sí es importante intentar consultar con el oftalmólogo a la mayor brevedad. Y luego hay determinados síntomas que, digamos, serían como una urgencia absoluta, que no podemos esperar ni a tener una cita con el oftalmólogo o ni siquiera a llegarnos a preguntar, oye, ¿cuándo está mi oftalmólogo que me vea, que necesito que me vea antes, etcétera? No, que tenemos que ir a la urgencia de oftalmología, que afortunadamente pues todos los hospitales de tercer y de segundo nivel la van a tener, ¿no? Que es cuando tengamos una pérdida súbita de visión, cuando tengamos un dolor ocular muy intenso, cuando veamos manchas o sombras en forma de cortina o cuando nos miremos al espejo y vemos una hiperemia, un ojo rojo muy alarmante. En este caso, pues tenemos que acudir a las urgencias oftalmológicas inmediatamente. Por tanto, estas señales de alarma serían la pérdida rápida de visión, el dolor intenso, el aumento de manchas. Digo aumento porque muchas veces los pacientes que tenéis uveitis por otras entidades y también por Behçet veis continuamente manchas volantes. Esto es muy frecuente porque hay cierta secuela o cierta inflamación, digamos, de base que vamos a tener, ¿no? Pero cuando estas manchas cambian, aumentan, las vemos de forma diferente, pues entonces cuando habría que acudir. También si tenemos una luz muy molesta o un enrojecimiento muy importante. ¿Qué hacer, por tanto? Siempre que tengamos una duda, consultar de forma urgente. El tiempo es fundamental en este tipo de uveitis, que a veces puede ser muy agresiva. Mientras más tiempo pase con la uveitis activa, digamos que menor tasa de recuperación y de secuelas vamos a tener. Por lo tanto, es importante consultar con un oftalmólogo y si puede ser con un oftalmólogo especializado en uveitis de una forma urgente o preferente. Por supuesto, no esperar a que mejore solo. También diría aquí, que no lo he puesto, no automedicarse, porque yo sé que muchas veces es muy tentador. Muchos pacientes me lo decís abiertamente, que habéis visto el ojo un poco rojo y habéis puesto un poquito de corticoide para ver si se pasa, etcétera. Y esto muchas veces es contraproducente porque puede, digamos, enmascarar algunos de los signos que se van a provocar después, porque puede hacer que se aborte el brote pero que luego vuelva con más fuerza, etcétera, ¿vale? Y sobre todo siempre informar que tenemos enfermedad de Behçet. Yo creo que esto lo tenéis bastante claro, pero bueno, a lo mejor algún paciente que nunca haya tenido uveitis no lo relaciona y si va pensando que tiene algo en el ojo totalmente diferente a esto y no comenta que tiene enfermedad de Behçet, pues puede, digamos, despistar, ¿no? Entonces siempre llevar los informes, tener siempre cuando vamos de viaje un informe a mano por si nos pasa algo que el oftalmólogo de otro sitio, de otro país, etcétera, lo puede ver, ¿vale? Y que sea, digamos, el más certero, ¿no? El hallazgo que encontremos. En cuanto al tratamiento, bueno, pues esto también diría, aparte del diagnóstico, esto también se ha revolucionado en los últimos años, ¿no? Teníamos la primera línea de tratamiento, usamos la colchicina oral, que se utiliza sobre todo para la enfermedad de Behçet, pero para los síntomas articulares y para los síntomas en la piel. La colchicina, que se tolera muy bien, pero va a tener poca repercusión en la uveitis. Por lo tanto, nuestros pacientes con uveitis con colchicina la pueden seguir tomando, pero tendremos que poner otro refuerzo terapéutico. Los corticoides, por supuesto, son siempre la primera línea de tratamiento porque es lo que actúa más rápido. Y en el caso de la uveitis vamos a tener corticoides tópicos, es decir, gotitas de corticoides locales, donde a veces ponemos el corticoide pinchado dentro del ojo, alrededor del ojo, o corticoides orales, por vía oral. Lo que pasa que, como sabéis, los corticoides pues tienen muchos efectos secundarios, ¿no? Hipertensión, diabetes, cambios metabólicos, cambios de humor, etcétera. Y entonces pues tenemos que tomarlo durante un tiempo determinado, haciendo una pauta descendente, es decir, bajándolo poco a poco y siempre tal y como el oftalmólogo o en este caso el reumatólogo, el internista, nos comente.
Entonces, si tenemos ya una afectación puramente ocular o vascular, vamos a tener que usar otro inmunosupresor diferente a la colchicina. El de primera línea que se utilizaría es la azatioprina, por ejemplo, que tiene muy buena tolerancia y va muy bien para la enfermedad de Behçet, y podemos utilizar otros como el metotrexato o el micofenolato de mofetilo, etcétera. Esto sería la primera línea de tratamiento. Cuando esto no ha sido efectivo, tenemos que pasar a la segunda línea, donde sobre todo vamos a utilizar los inhibidores del TNF-alfa. El TNF-alfa es un biomarcador, es un marcador inflamatorio que se eleva mucho en este tipo de enfermedades, y entonces cualquier fármaco que va en contra o inhibiendo este TNF-alfa nos va a servir para los pacientes que tienen enfermedad de Behçet. El etanercept es muy efectivo para la parte también cutánea y articular, pero igualmente no sirve nada para la uveitis, por lo tanto nosotros no lo vamos a usar. Nosotros utilizaremos sobre todo el infliximab. Pasa que el infliximab es un fármaco que lo tenemos que poner en hospital de día, no humanizado, puede tener más problemas de tolerancia, y sobre todo vamos a utilizar el adalimumab, porque es un fármaco que utilizamos subcutáneo cada 2 semanas, tiene muy buena tolerancia. Nosotros tenemos mucha experiencia en los pacientes con uveitis, tanto de Behçet como otros tipos de uveitis, con el adalimumab. De hecho, es el único fármaco biológico que está aprobado para el tratamiento de la uveitis a través de los estudios Visual 1 y Visual 2. Y realmente la eficacia que tiene la uveitis por enfermedad de Behçet es muy buena. Y luego también, pues en algunos pacientes vemos que sirve también el interferón. Lo que pasa es que también tiene algunos efectos secundarios que por eso no es la primera línea de biológico que utilizamos. Y luego tendríamos las terapias experimentales, que son nuevas terapias que se están utilizando, y en el caso de que el paciente no haya respondido a lo primero, podemos utilizarlo, como son los inhibidores de la interleuquina 1, inhibidores de la interleuquina 17 o los inhibidores de la interleuquina 6, que también se ve que están alteradas estas citoquinas en la enfermedad de Behçet y en las uveitis, y por tanto todos estos fármacos también han sido útiles. Muy importante, como os decía, la terapia local, ya que muchas veces a lo mejor el paciente está bien desde el punto de vista articular, está bien desde el punto de vista cutáneo, y sin embargo lo único que tiene afectado es el ojo. Y también es verdad que a veces solamente se afecta un ojo y el otro lo tenemos bien. Pues bien, en estos casos es muy útil y muy eficiente hacer una terapia local, porque nos estamos ahorrando todos los efectos secundarios sistémicos de una medicación por vía oral o por vía subcutánea, y estamos actuando, digamos, directamente sobre la uveitis. Nosotros aquí utilizamos corticoides, como decía, corticoides inyectados perioculares o intraoculares, anti-VEGF, que son los antiangiogénicos, que lo utilizamos también intraoculares, y ahora va a salir también un anti-interleuquina 6 intraocular, que la verdad que tenemos también mucha esperanza puestos en este fármaco para los pacientes con uveitis, porque no tendríamos los efectos secundarios de los corticoides, y parece que tiene también mucha eficacia para la inflamación ocular. Bueno, como decía, hay la terapia biológica es lo que más eficacia se ha demostrado para la uveitis por enfermedad de Behçet. Esto es un estudio que se hizo y se vio que el infliximab hizo que un 20% de los pacientes lograron suspender totalmente los corticosteroides, y también el interferón. Entonces, bueno, pues son dos fármacos con una eficacia similar. Este estudio no incluyó el adalimumab, pero desde luego con los hallazgos del Visual 1 y el Visual 2, pues se ha demostrado también que el adalimumab, que es un anti-TNF, está claramente demostrado para el tratamiento de enfermedad de Behçet. Os voy a dejar aquí un caso clínico para que veáis qué repercusión puede tener esto si no nos lo tomamos muy en serio, si no tenemos las revisiones pertinentes. Esta es una paciente de 28 años que vino en diciembre de 2019 por una pérdida muy abrupta de la visión del ojo derecho. Tenía una visión de cuentadedos y el ojo izquierdo pues estaba bien. No le había dado mucha importancia porque, bueno, muchas veces uno no se da cuenta cuando tiene un ojo bien y uno mal, ¿no? Y tampoco tenía ninguna enfermedad de base. Le vimos que la parte de delante del ojo y la presión intraocular estaban normales, y además no tenía ningún otro síntomas. Pero nosotros, al ver este fondo de ojo, pues vemos como tenía una inflamación del nervio óptico y una inflamación de los vasos, una vasculitis, tanto de las arterias como de las venas, que había provocado estas hemorragias y estos exudados algodonosos o infartos en la retina. Por tanto, aquí nos planteamos,
varios diagnósticos. Uno es una enfermedad demielinizante, como puede ser una esclerosis múltiple, que es también muy típico de personas jóvenes. Podía ser que fuera por una infección o por un tóxico y podía ser que fuera autoinmune. Por tanto, decidimos hacer una batería de pruebas donde hicimos un análisis de sangre que fue normal, hicimos una serología para descartar enfermedades infecciosas que fue normal y hicimos una resonancia craneal para descartar que tuviera esclerosis múltiple y también neurobeses, ¿no? Porque la enfermedad de Behçet también puede afectar al sistema nervioso central, al cerebro y también son características de determinados hallazgos en la resonancia. Esta paciente se trató con corticoides intravenosos, pero antes de concluir, pues por problemas personales, etcétera, solicitó el alta voluntaria y desapareció. Fijaros que los corticoides pues le mejoraron, con lo cual la paciente se fue y ya no volvimos a saber nada más hasta que pasó un tiempo y en este caso debutó con el ojo izquierdo. Empezó con mala visión en el ojo izquierdo, fijaros que el ojo derecho ya no tenía una inflamación activa, sino que se ve todo este vaso sanguíneo blanco, es un vaso que ha sido inflamado, que no se ha tratado adecuadamente y que se ha quedado ya como sin riego y por tanto esta parte de la retina pues ya no tendrá nada de riego. Entonces este ojo se quedó viendo mal y la paciente venía ahora porque había perdido visión en el otro ojo. Y si nos fijamos pues vemos unos hallazgos parecidos, ¿no? Como una recaída y es que vemos una inflamación del nervio óptico, vemos también estas hemorragias y esta alteración, esta vasculitis a nivel de la parte retina superior que había provocado que la paciente viera muy mal y tuviera pues esta serie de síntomas. Cuando tenéis uveitis es normal que el oftalmólogo, aparte de veros la visión, os mirará el fondo de ojo después de haberos dilatado con una cotas y hará una serie de pruebas que nosotros utilizamos en oftalmología. Una de ellas fundamental es la OCT, que es una prueba que hacemos para hacer un escáner de la retina, ¿vale? Aquí a la imagen de la derecha es un escáner donde se ven todas las capas de la retina y donde se ve pues si hay líquido, si hay alguna parte inflamada, si hay algún hallazgo específico que nos dé la pista de si estamos ante una enfermedad, otra y la repercusión que tiene. Y la angio-OCT, que es como un escáner, pero que también es capaz de evaluar el riego de la retina. Por lo tanto, en esta paciente, de hecho, fijaros, toda esta zona negra es la zona donde los vasos sanguíneos están inflamados y está provocando un infarto de la retina a dicho nivel y, por tanto, la paciente había perdido la visión. Por lo tanto, tenemos una paciente con una inflamación con un compromiso de la retina importante y cuando seguimos interrogando a la paciente, pues ya sí dijo que había tenido algunas llagas genitales que no estaban activas en la actualidad, pero que le habían molestado y le hicimos también un análisis de sangre donde miramos el HLA-B51 que fue positivo. Por lo tanto, aquí sí diagnosticamos de enfermedad de Behçet a esta paciente que, como os decía antes, tenemos varios niveles de tratamiento y decidimos empezar a tratar de una forma muy rápida con corticoides intravenosos porque tenía una afectación muy severa y hay que, digamos que mientras más pronto actuemos de una forma más agresiva va a ser mejor para la recuperación a largo plazo. Y nosotros en este caso nos saltamos el escalón 2, donde se utilizarían los inmunosupresores clásicos, como os decía antes, la azatioprina, ciclosporina, metotrexato, etcétera, y nos fuimos directamente al escalón 3, porque esto lo hacemos nosotros a veces para tratar las uveitis que son muy graves o que son muy refractarias a terapias. Entonces, a esta paciente le pusimos directamente terapia biológica o el adalimumab para salvar la retina que todavía estaba viable y para paliar la zona de inflamación que estaba activa. Deciros que, por supuesto, tanto esta paciente como todos los pacientes que tienen uveitis por enfermedad de Behçet, es fundamental hacer un manejo multidisciplinar. Es decir, que lo vamos a tratar los oftalmólogos y lo vamos a tratar los internistas o los reumatólogos, dependiendo del hospital o servicio, de una forma conjunta. De hecho, nosotros, por ejemplo, en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga pasamos la consulta a la vez con un médico internista, con lo cual podemos tanto nosotros manejar el ojo como manejar el resto del cuerpo y manejar la medicación. Y esto se ha demostrado que es mucho más favorable para el tratamiento, el seguimiento, las recaídas, las dudas del paciente, etcétera. Por lo tanto, nosotros desde la SEIUC siempre abogamos por hacer este manejo multidisciplinar y conjunto en los pacientes con uveitis de enfermedad de Behçet. Como consejos prácticos, como os decía, fundamental no automedicarse, no decir, bueno, esto ya sé de lo que va, siempre cuando voy me ponen un corticoide, por lo tanto me lo voy a tomar a mi manera, me voy a poner gotitas. No,
no lo hagáis porque muchas veces puede ser contraproducente. Podemos abortar un brote y podemos hacer que el brote venga todavía más fuerte de lo que estaba. Avisar rápido ante los síntomas, no dejarlo pasar, no pensar que bueno, que ya un ojo que no veo bien, pues ¿para qué voy a acudir? No, tenemos siempre que acudir al oftalmólogo y si tenemos esos síntomas tan claros, incluso de forma urgente. Llevan los informes médicos siempre, siempre vayamos a la urgencia, vayamos a la consulta, vayamos de viaje, etcétera, fundamental para que el oftalmólogo vea cuántos brotes hemos tenido, qué tratamiento hemos tenido, qué tipo de brote hemos tenido, etcétera. No abandonar nunca las revisiones periódicas, incluso aunque estemos bien, porque a veces hay determinados signos que pueden ser muy lentos, muy paulatinos o que pueden ser periféricos y pasar desapercibidos, pues esto es fundamental, hacer sus revisiones. Cumplir siempre el tratamiento, yo sé que esto es difícil, sobre todo, por ejemplo, pues tengo algunos pacientes jóvenes y algunos chicos jóvenes, por ejemplo, que el metotrexato es un fármaco que te da muchas molestias digestivas, no puedes tomar alcohol, algunas comidas te sientan mal. Entonces, yo entiendo que algunos fármacos son difíciles de tomar de una forma crónica, ¿no? Pero para eso es fundamental hablar con el oftalmólogo, con el internista, decir qué es lo que te pasa, decir cuáles son tus necesidades y nosotros intentar de acoplarnos, ¿no? Por eso esa comunicación con el médico es muy importante, desde pues no sé, miedos que puedan aparecer, síntomas que tenga, a lo mejor planificación familiar, porque a lo mejor me quiero quedar embarazada y tengo una uveitis por BSED y no sé si me lo puedo tomar o no, etcétera. Siempre hablarlo con el médico, comunicarlo e intentar llegar a un acuerdo de qué es lo mejor para la enfermedad y qué es lo mejor también para el paciente, que no siempre es lo mismo. Y bueno, deciros que estamos muy esperanzados por lo que es los cambios que ha habido en esta enfermedad a lo largo de los últimos años y de cara al futuro, de síntomas a mecanismos, porque ahora mismo ya conocemos mucho mejor la enfermedad, conocemos cuáles son las vías inmunitarias que están alteradas y eso nos permite hacer un tratamiento dirigido contra esas dianas que están afectadas en la enfermedad de BSED. También estamos muy esperanzados con el diagnóstico, porque aunque clínicamente con los síntomas la mayoría de los pacientes van a ser diagnosticados, pues como os decía, estos paneles de microARN igual pueden sernos útiles para ver la afectación, el grado de severidad, si la enfermedad está en remisión, etcétera, y por lo tanto el éxito también terapéutico va a depender de ello. Y bueno, deciros que el tiempo es visión. En la uveitis esto es fundamental. Yo siempre lo hablo con el internista porque una afectación de la piel, una afectación de la articulación, pues puede esperar. A veces no pasa nada por tener una rodilla inflamada 2, 3 semanas, estamos muy molestos, estamos fastidiados, pero no va a tener una secuela importante. Pero si tenemos una uveitis que no se trata, que no se diagnostica a tiempo, el daño estructural en la retina, en el nervio óptico, es irreversible. Por lo tanto, el tiempo es visión. Aquí no podemos esperar. Yo, de hecho, muchas veces le pongo el tratamiento antes casi de consultar con el internista porque que es importantísimo cada segundo que tengamos. Por lo tanto, siempre tener alta sospecha clínica en la uveitis por la enfermedad de BSED, tenerlo en la cabeza nosotros como oftalmólogos, el paciente tener en la cabeza que cualquier síntoma pues tiene que acudir y bueno, ser agresivos también en el tratamiento. Afortunadamente las terapias biológicas y cada vez los tratamientos que está habiendo son mayores, cada vez tenemos más arsenal terapéutico y con menos efectos secundarios y bueno, yo creo que esto siempre es una buena noticia y también pues siempre, como yo digo, hay que seguir investigando, comunicándonos para intentar salvar la mayor visión posible. Y nada, muchísimas gracias por todo el rollo que espero que os haya interesado y por supuesto estoy abierta a cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa que me queráis comentar. Muchísimas gracias, Carmen. Ha sido súper interesante y sobre todo yo creo que muy claro. A mí especialmente me ha gustado que contases un caso clínico para expresar la importancia de no dejar el tiempo entre consultas, no saltarnos esas consultas que muchas veces nosotros sentimos que estamos bien, que estamos controlados y por dejarlo las complicaciones pueden ser mucho mayores, ¿no? Tenemos una pregunta aquí en el chat, ¿vale? Que nos traslada si existiría algún indicador o alguna manera de saber si una uveitis es posterior. Bueno, desde el punto de vista del paciente, lo que va a notar, como decía, es una uveitis posterior siempre va a dar una alteración en la visión.
el paciente va a ver menos, va a ver borroso o directamente va a haber una mancha central. Por tanto, yo siempre a los pacientes con enfermedad de Behçet, aunque suele estar atentos, pues se lo digo, que cualquier cambio que me lo digan, siempre taparse un ojo, taparse otro y estar un poco viendo si hay algún cambio. Y normalmente dan la cara, ¿eh? Como decía, es fundamental hacer las revisiones por si hay algo que ha pasado desapercibido, alguna vasculitis periférica. Nosotros hacemos también las pruebas de contraste, la angiografía, etcétera, pero normalmente va a dar la cara, ¿eh? Porque la enfermedad de Behçet da una uveitis agresiva que suele dar pérdida de visión. Muchas gracias, Carmen. Otra pregunta que nos hacen es que si alguien se levanta con el ojo rojo durante unas horas, pero durante varias semanas seguidas, ¿tendría que acudir a urgencias? Bueno, cuando es algún síntoma leve, no hay que tampoco alarmarse, porque si no tampoco viviríamos, ¿no? Hay que saber también convivir con la enfermedad y saber que hay días que podemos estar mejor y días que podemos estar peor, pero si tenemos este signo de repetición, sí que lo que haría es una consulta al menos preferente. Yo no sé cómo manejáis vosotros con vuestro oftalmólogo. Yo lo que le digo a mis pacientes, hombre, yo no estoy en el hospital todo el día, ¿no? Si hay algo urgente, por supuesto, está el médico de urgencia, pero les suelo decir los días más o menos que estoy allí por la mañana o por la tarde para que se acerquen si tienen alguna duda, o si no, que pregunten a ver cuando me llaman, o si directamente me lo preguntan, ¿tengo que ir, no tengo que ir? Y yo considero que en un paciente que tiene una historia de uveitis, o en este caso una enfermedad de Behçet, aunque no haya debutado todavía con una uveitis, si tenemos unos síntomas que se repiten en el tiempo, sí deberían consultar con el oftalmólogo, por lo menos de forma preferente. Muchas gracias. Te agradezco también que ofrezcas a los pacientes esa posibilidad tan cercana, ¿no? de poder acudir a ti cuando lo necesitas, porque muchas veces el ir a urgencias, explicar un diagnóstico desde el principio, causa mucho más en el paciente que el acudir de manera preferente a su oftalmólogo de referencia en un día indicado. Otra pregunta que nos hacen es acerca del tratamiento de la colchicina y la doxiciclina, que es cuánto tiempo se puede estar con este tratamiento y si hay algún problema por estar tomando durante un periodo largo, como pueden ser 5, 6, 10 años. No hay ningún problema siempre que se monitorice. Es decir, estos fármacos, tanto la colchicina, la doxiciclina, como has preguntado, la terapia biológica, los inmunosupresores, es decir, todos son fármacos que, por supuesto, tenemos que intentar tenerlos el menor tiempo posible y la menor dosis posible, como cualquier fármaco, pero aquí lo fundamental es monitorizar, es decir, ver qué efectos secundarios da, hacer los controles analíticos, si hace falta pues, hacer ecografías del hígado, endoscopia, lo que sea, para nosotros saber si esta medicación está haciendo algún efecto secundario. Pero hay pacientes que están incluso toda la vida poniéndose la medicación y no pasa nada siempre que tengamos un control. Aprovechando que estamos hablando de medicación, me gustaría que le dieras un consejo especialmente a las familias, ¿no? Antes comentabas, bueno, pues que el metotrexato muchas veces para los jóvenes es una medicación que no suele tener buena adherencia, ¿no? Entonces, sin pecar de sobreprotectores, que a veces nos pasamos todos un poco con nuestros niños o adolescentes sin quererlo, aunque ellos nos digan que bueno, que podríamos tener menos implicación. ¿Qué consejo podemos dar a estas familias para mejorar esa adherencia a los tratamientos y también a los adultos que los tomamos? Sí, bueno, ahí la edad, digamos, más problemática, porque si tenemos un niño, al final están los padres, ¿no? O van a hacer caso a los padres. Si tenemos un adulto, pues ya es adulto, pero hay una edad ahí, la adolescencia, jovencitos, que considero que es la edad más peligrosa porque a lo mejor, bueno, porque es muy difícil tener una enfermedad crónica y es muy difícil tener un tratamiento y te sientes diferente y por qué mis amigos no y yo sí y por qué tengo que hacer esto, ¿no? Es complicado, o sea, no los culpo y es normal que a veces pues tengan dudas o mala adherencia al tratamiento, pero es importante, yo como oftalmóloga pues a veces un poco madre pues les regaño mucho, ¿no? A los pacientes jovencillos y les digo todo lo que le puede pasar y bueno, pues que no me beban alcohol o a veces cuando sé que beben alcohol le digo pues bébete una cervecita solamente, en fin, que intentar si no cambiar el tratamiento y ver a lo mejor voy cambiando y voy viendo a ver qué fármaco tiene una mejor adherencia para ese tipo de pacientes. Por eso decía que muchas veces no es solo la enfermedad, sino el paciente. Y hay que estar mirándolo todo en conjunto y hablarlo mucho, porque a mí lo que me interesa es que, por lo menos, que se tome algo, ¿no? Entonces, hablar mucho.
Y también en casa los padres pues hablar mucho, concienciar mucho y yo creo que es que la comunicación en medicina es que es fundamental. Muchas gracias, Carmen. Otra pregunta que nos trasladan, y esta, aunque ha salido en el chat, también nos lo dicen a nosotros, es si a veces tenemos síntomas como puede ser visión borrosa, un ojo rojo o sensación de destellos, ¿por qué luego hay pruebas como la OCT que dan bien? Sí, bueno, a veces las uveitis están activas o a veces están inactivas. Que estén inactivas no quiere decir que no haya ningún síntoma. A veces están inactivas, pero podemos tener moscas volantes, podemos tener alguna fotosia aislada porque quede, digamos, no es una inflamación, pero como que queden algunas células en el vitro o algunas células en la cámara anterior que dan síntomas sin estar dentro de un brote. Es como si, por ejemplo, un brote de artritis, pues se nos inflama la articulación, se nos pone roja, no podemos andar y a lo mejor no tenemos brote, pero tampoco andamos al 100% bien, ¿no? Siempre hay alguna molestia. Pues esto también pasa en el ojo. Es que a veces no hay una inflamación franca, no estamos ante un brote, pero podemos tener síntomas. Por eso es importante ver las pruebas y si las pruebas, en este caso sobre todo la OCT, el fondo de ojo o a veces una angiografía con contraste de fluoresceína, si estas pruebas están bien, pues tranquilizarnos, seguimos adelante, seguramente se pasarán unos días ese incremento de síntomas o volverá a su estado basal y ya está. Perfecto. Tenemos un montón de preguntas, otra es un poco más concreta. Nos preguntan cómo se abordan los desgarros retinianos por vasculitis retiniana. Bueno, la vasculitis retiniana a veces puede dar simplemente lo que es un infarto de la retina y este infarto de la retina puede provocar lo que se llaman unos neovasos, que son como unos vasos sanguíneos, digamos, malos, que pueden desgarrar la retina. Entonces, para prevenirlo, nosotros damos láser para hacer que esa zona esté como bien sellada y que prevenirlo. Y otras veces ya se forma el desgarro en sí. Y en este caso, pues también hay que dar láser. Nosotros utilizamos láser argón, que lo tenemos en las consultas y lo que hacemos es sellar el desgarro o la zona de vasculitis retiniana afectada. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, no sé si sería más para un internista, pero bueno, nos trasladan una persona que es positiva en HLA-51 con uveitis bilateral, pero no tiene aftas orales ni genitales, entonces nos preguntan si se puede asociar a tener una enfermedad de Behçet o sería de tipo autoinmune desconocida. Bueno, en este caso hay que ver los criterios que cumple, ¿no? Seguramente si solamente ha tenido algún episodio de uveitis, el HLA, y no tiene otros síntomas, no cumple como tal los criterios de enfermedad de Behçet, no quiere decir que en algún momento no haga algunos de otros síntomas, de los otros síntomas. Por eso hay algunos pacientes que nosotros tenemos, decimos sospecha de Behçet o sospecha de Bishop o sospecha de lo que sea, y lo seguimos en el tiempo para ver si realmente termina por desencadenar una enfermedad o no. Hay veces que los pacientes tienen una cosita aquí, una cosita allí, pero no tienen la enfermedad, digamos, al completo. Aún así, si tenemos una uveitis, lo primero es ver las características de la uveitis porque son muy diferentes cómo se comportan unas y otras. Y si tenemos una uveitis que se comporta como una uveitis de Behçet, pues tratarla como tal. Muchas gracias, Carmen. Vemos un par de manos levantadas. Voy a permitir los micrófonos temporalmente. Esta María, me parece que eres la primera, María Ríos. Sí, hola, buenos días. Mira, yo te quería comentar porque, bueno, hace poquito he tenido un brote, ¿vale? He estado ingresada 10 días y me han hecho un montón de pruebas. Yo tengo diagnosticado un neurovese. Desde el 2012 he tenido varias neuritis ópticas, ¿vale? En el ojo izquierdo he perdido la visión del 50%. Y bueno, este último brote, pues me han dicho en el ingreso, después de verme oftalmología y tal, que me dijeron que en el ojo ellos no veían nada, pero que pensaban que era más neurológico. Lo que pasa es que el brote me afectó a la vista, que sigo sin ver, por eso he pedido el micrófono, ¿vale? Y al habla, que me cuesta un poco poder decir lo que quiero, y a la movilidad. Tengo cita en neurología el día 2
y en oftalmología el día 10 para revisión. Ujú. Pero claro, yo estoy con mucho dolor de cabeza, la vista no, ya te digo, no la recupero y aunque estoy con prednisona, que es lo único que me han puesto, me dijeron que empezara a bajarla. Tengo mucha niebla mental porque me disperso mucho y no sé si debería quizá volver por urgencia, esperar la cita, sería mi pregunta como oftalmóloga. Bueno, aquí, hombre, Gracias. hola, es complicado porque habría que ver el caso, ¿no? Y habría que verte. Lo más seguro que te haya pasado es que efectivamente cuando se afecta el nervio óptico, la visión, nosotros tenemos el nervio que va desde el ojo, pero va al tronco de encéfalo, que es la parte de atrás, y luego va a la corteza cerebral, ¿no? Entonces la visión, digamos, va desde el ojo hasta el cerebro y cualquier punto de esos que esté afectado puede provocar un déficit de visión. Por eso te han dicho que es neurológico, porque no hay una uveitis en sí, sino lo que tienes es una afectación del nervio, digamos, a nivel más atrás. Desde luego, aparte del corticoide, pues muy seguramente, y además si te han dicho que lo vayas bajando, vas a necesitar otro tipo de tratamiento, porque si tienes me imagino, no sé si, me extraña que no te hayan puesto otro tratamiento que no sea el corticoide, pero bueno, no he visto yo tu caso, pero normalmente en estos casos sí se pone algún inmunosupresor o incluso terapia biológica cuando ya tenemos un neurobesity y ya tienes esta afectación tan grave. Si estás teniendo un aumento de los síntomas generales, no solo del ojo, y estamos a día, claro, faltarían como 20 días, ¿no?, para la cita. Hombre, yo te recomiendo que si tienes un aumento de síntomas, antes de bajar el corticoide, pues si te pueden ver, sería lo ideal, ¿eh? Muchas gracias, Carmen. Gracias. Tenemos Gracias. otra pregunta de Isabel. Voy a permitirle el micrófono también. Isabel, cuando quieras. No se escucha, ¿no? ¿O no la escucho yo? No. Debe ser que ha tenido algún problema. Bueno, Isabel, si nos puedes hacer llegar tu duda a través del email tanto de AUVEA como de la Asociación Española de BESET. También por si alguien, una vez visto el webinar que estará disponible en nuestros canales de YouTube, tiene alguna duda, pues también nos la puede hacer llegar y nosotros la compartiremos con la doctora para intentar solucionarlas. Me gustaría cerrar dando de nuevo las gracias a Carmen por esta explicación tan clara, tan cercana y creo que tan útil para todos. También gracias a Nuria y a la Asociación Española de BESET por impulsar este espacio conjunto. Creemos que este tipo de colaboraciones son fundamentales entre las asociaciones para poder mejorar el acompañamiento de los pacientes. Al final, por desgracia, ninguno estamos exentos de tener otra patología asociada y tenemos que hermanarnos para poder atender mejor a los pacientes y las familias. Para concluir, me gustaría quedarme con una frase que ha dicho la doctora y que creo que resume muy bien todo lo que hablamos hoy y también lo que intentamos transmitir desde las dos asociaciones, que el tiempo es visión. Detectar a tiempo, derivar a tiempo y tratar a tiempo puede marcar una enorme diferencia en la vida de una persona y precisamente por eso es tan importante tener la información de una manera accesible, de una manera sencilla, la coordinación entre los profesionales, las unidades multidisciplinares y sobre todo el acompañamiento a los pacientes y las familias. Una vez más defendemos que la uveitis no acaba en la consulta. Detrás de cada diagnóstico hay una persona, hay una familia, hay muchas dudas y muchas veces también mucho miedo, ¿no? Por eso seguiremos trabajando en conjunto, tanto AUVEA como la Asociación Española de BESET, para que nadie llegue tarde a ese diagnóstico ni se sienta solo durante este proceso. Esperamos que la sesión os haya resultado útil, que os llevéis una información valiosa y sobre todo tranquilidad. Gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto en nuevos encuentros de la Asociación Española de BESET y de AUVEA. Gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. Gracias.